y no los necesito. Y a ustedes les puede pasar medianamente lo mismo. A ver, nosotros ¿cuándo fue el que hablamos de inteligencia artificial? 3 años, 3 congresos atrás hablamos de inteligencia artificial y creo que mañana hay un panel en el cual alguien viene a hablar de los chatbots y la inteligencia artificial como motorizador de los cambios en los servicios de venta de las agencias. Bueno, claramente el mundo laboral cambió, o sea, ni nosotros somos los mismos que hace 5 años y menos que hace 40, que es la edad que tiene la ley de contrato de trabajo. Estos cambios tienen un sesgo ideológico que tiene que ver más con el mundo actual que con el mundo con el cual se dictó la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, piensen que es del 74, existía el muro de Berlín como una referencia, hoy ya no existe, hoy es un mundo multipolar, ya no es tanto un mundo bipolar, digamos, es otro mundo. Y las relaciones de trabajo también, nuestra vida está atravesada por otras cosas. Entonces era lógico y es normal que hubiera una reforma. El punto es hacia dónde va o, digamos, cuál es el alcance de la reforma y cómo podemos pararnos frente a ella. Yo voy a tratar de enfocarlo en relación a las agencias de viajes, ¿sí? Porque si bien es una reforma que abarca todo el universo laboral, para nosotros algunas cosas puntuales son específicas en relación a, vamos a decir, problemas que arrastramos desde hace muchos años, ¿sí? El primer punto que se reforma, vamos a empezar a hablar de la ley bases, es el artículo 2, donde se excluye dentro del objeto de sujetos alcanzados por la normativa laboral a las locaciones de servicios, ¿sí? Lo tengo ahí, lo pongo como para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque nosotros, la locación de servicios es algo que se ha utilizado o se utiliza en nuestro rubro bajo la figura del freelance, muchas veces, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a encontrar, creo que tal vez el mayor problema que tenemos los agentes de viajes, que también habría que correlacionarlo, y lo digo como ejercicio intelectual, con la desregulación del decreto 70 en materia de turismo. A ver, hoy no es necesario ni siquiera estar inscrito en el Registro Nacional de Agentes de Viajes para ejercer. Yo no digo que esté bien el que lo haga así, pero técnicamente no es necesario. Entonces, entramos a una esfera, una estructura de negocio, que decimos agencia de viajes, donde pueden coexistir una persona que esté inscrita en el registro con otros sujetos que no. El tema es qué carácter le damos a estos sujetos. Históricamente se les da el carácter de freelance, ¿sí? No vas a encontrar muchos agentes de viajes que digan, no, yo tengo personal en negro. Algunos lo hacen, conscientes, pero realmente se los busca como freelance, se los busca que facturen, bueno, y ahí, en ese sentido, se torna importante la reforma, la exclusión, esta que les hago mención. Esta exclusión viene en la misma reforma, reforzada con la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 23 es el artículo que históricamente hablaba y habla de la presunción de relación de dependencia cuando hay prestación de tareas bajo normas típicas de subordinación, ¿sí? Yo no quiero ser muy técnico, pero siempre cuando se prueba la prestación de tareas en sede judicial, la norma autorizaba a tener, si se probaba que eran, digamos, prestadas en forma dirigida, con subordinación económica, autorizaba a tener al juez, a tener por probada la relación laboral. Bueno, ahora se le agregó un párrafo donde dice que está excluida, digamos, la presunción en los casos de facturación, donde haya facturación, es decir, locación de servicios, o donde se pueda, donde haya pagos efectuados a través de sistemas bancarios. Bien, esto tiene clara incidencia para nuestra actividad o para aquellos que utilizan la locación de servicios como forma de defensa, vamos a decir defensa, es decir, cuando los números económicos de una empresa no van, las empresas, las pequeñas, la forma de defenderse que tienen, ¿cuáles son? Bueno, 1, los trabajadores, no los puedo blanquear, me ahorro los aportes. 2, los pongo como monotributistas. ¿Para qué? Y para que tengan una obra social y no estén tan ilegales. Se agrega también otra, en ley bases, que es, yo la he usado poco, pero la he visto, o sea, la he visto en la práctica, que es el trabajador autónomo con colaboradores, el trabajador independiente con colaboradores, con 3 colaboradores. A ver, yo la he visto 2 veces. La última fue hace 15 días con un descargo ante una inspección del Ministerio de Trabajo en una agencia, yo les pongo el cuadro de citación para que entiendan, en la cual estaba el titular de la agencia con sus 2 socios. Sus 2 socios que no estaban inscritos en nada, ¿no? Digamos, entonces cae el Ministerio de Trabajo releva personal y imputa, dice acá hay trabajo no registrado. Entonces, parte de la defensa se procedió a dar el alta en el PADIC,
que es el registro profesional de autónomos independientes con colaboradores, y los dos empleados para el Estado y para la agencia no, prestaron su declaración jurada diciendo que eran colaboradores. ¿Cómo terminó? No lo sé todavía porque estamos justamente en proceso administrativo, pero empieza a hablar de una norma que puede ser usada para la defensa. La otra es, bueno, como les dije, existencia de facturación, profesional independiente. Es más difícil, ¿sí?, que prospere eso, porque que prospere ante quién, digamos, primero, ante los jueces. No se olviden que toda la normativa laboral, todas estas reformas, todo lo que se está hablando, que se ve en los medios, tiene que pasar por el tamiz o por la resolución de tribunales colegiados, en mi caso en Provincia de Buenos Aires, juzgados de primera instancia y cámaras en Capital Federal, y tribunales colegiados en el resto del país o jueces de primera instancia, que son los que van a decidir si, a la luz de los principios del derecho del trabajo, hay una relación laboral o no. Entonces, esta es una primera incidencia clara. Hay una prevalencia en sostener figuras tradicionalmente excluidas, consideradas fraudulentas por imperio. Fraude no en términos penales, sino en términos laborales, artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay una tendencia a usarlas. Bien, eso se da, ya se venía dando, no es que las reformas normativas hacen que la gente de viajes vaya hacia eso. La gente de viajes ya estaba en eso, ahora lo que está utilizando son esas reformas para ver si puede justificar esos accionarios. Bueno, resultado todavía incierto, veremos que vayan diciendo los jueces, ¿sí? A la par, digamos, esto está atado con otro gran cambio muy importante, tal vez el primer cambio importante que se nota con estas reformas, que es la eliminación de las multas en materia laboral. Eliminación de las multas de la Ley de Empleo, artículos 8, 9 y 10, no, 8, 9 y 10, sí, 8, 9 y 10, artículo 15, que eran las que sancionaban el trabajo en negro. Las eliminaron. También se eliminó el artículo 2 de la Ley 25323, que es el que eliminaba la sanción por no pago de indemnizaciones en caso de despido. Se eliminó el artículo 80, que es el que sancionaba la no entrega de la certificación de servicios. Eso viene a otra modificación después con la Ley 27802, pero se eliminó. ¿Y eso qué generó? A ver, siempre toda norma tiene objetivos declamados y objetivos que suceden en la práctica. El objetivo declamado de estas normas de modernización son la generación de empleo. No generó empleo, esto no ha generado empleo, por lo menos a corto plazo. Lo que sí ha generado es que hay un abaratamiento de los costos del despido. Claramente, hoy un trabajador que está en negro técnicamente es mucho más barato que lo que era hace 2 años. Más baratos en cuanto a si hay que indemnizarlo en un caso de despido. No pongo una valoración, digo, es así. Por un lado es así, por otro lado en realidad siempre le encuentran la vuelta para que no sea tan así. Yo ahora les voy a explicar cuál es esa vuelta. Es decir, ante la derogación operada de todo el subsistema de multas, el fuero del trabajo reacciona reclamando daños. Es decir, cada elemento que estaba tarifado, yo antes echaba a una persona que estaba mal no registrada, tenía que pagar la sanción del artículo 8 de la Ley de Empleo, más el 15, más el 2, más el otro. Hoy eso no está. Entonces, ¿qué hago? Reclamo daños. Digo, bueno, el daño por deficiencia registral o no registración. Hay que probarlo, ¿no? El daño por no pago en términos de la indemnización. El daño por no entrega de la certificación de servicios. Estamos todavía en ley bases. La Ley 27802, que es la nueva, algo dice de eso, pero se lo voy a explicar después. Bien, seguimos. ¿Eso qué generó? Esta situación, ¿qué impacto tuvo? Porque vamos al impacto. Tuvo el impacto de que empresas que no pensaban despedir porque les salía muy caro, analizaran o avanzaran sobre despidos. Y eso ha incrementado la litigiosidad. Claramente hoy hay un pico de mayor litigiosidad. No lo digo yo, en mi experiencia yo lo veo. Lo dice Infobae, salió antes de ayer una nota, alarmados por el índice de aumento descomunal que ha tenido la litigiosidad en Capital Federal. A ver, ustedes piensen que cuando hablamos de todas estas reformas, se piensan todo para Capital Federal, ¿sí? Y lo van a ver cuando les explique ahora la última reforma, más que nada. Entonces, nos encontramos que en el sector la incidencia de esta derogación de normas, que en un punto tiene cosas que ayudan, generó más litigiosidad. ¿Por qué? Porque los que se iban a dar por despedidos o que estaban evaluando, jugando con su situación de irregularidad registral, aprovecharon antes del dictado de la norma para darse por despedidos.
Los que tenían trabajadores en situación deficiente o no registrados, ¿qué hicieron? Aprovecharon el dictado de la norma para accionar y sacarse encima un problema. Se generaron otros, ¿no? Obviamente, porque como toda biblioteca tiene dos lados. Entonces fueron, por un lado, unos y por el lado otros. ¿Quién resuelve? Lo que les dije antes, los jueces. Y todavía no hay resoluciones. Son pocos en proporción todavía los fallos en relación a toda la aplicación de esta normativa. Estamos hablando de la primera, de las tres normas, de las tres, la segunda sería, ¿no? El decreto 70 lo dejamos afuera. La segunda, todavía hay en proporción un bajo índice de pronunciamiento, mayormente porque no se han pronunciado los grandes tribunales superiores. Se pronunciaron tribunales de primera instancia, jueces de primera instancia, cámaras, pero la Corte todavía no. Y la Corte de Provincia tampoco. Y las Cortes provinciales son muy pocas, no sé si hay alguna que se haya expedido, ¿sí? Sobre un montón de cuestiones que han ido planteando los abogados para ir mejorando la posición de sus clientes, cada uno de su lado, ¿no? ¿Sí? En ese marco es donde, no hablemos también de la modificación de la base de... No les dije, pero tampoco voy a entrar en eso porque, a ver, creo que lo más gravitante es la derogación de las multas, como elemento que te marca la decisión de los actores del sistema de ir por un lado o del otro. Porque también se modificó, por ejemplo, el despido discriminatorio, agregaron una limitación tarifaria, un despido que antes no estaba tarifado, ahora lo está, modificaron la base de cálculo del 242, o sea, hubo cambios. Esos cambios que empezaron el año pasado no llegaron a consolidarse y ya sufrieron nuevos cambios este año. ¿Con qué? Con la Ley de Modernización Laboral, que también avanzó, digamos, no pudo avanzar sobre la derogación de las normas que ya estaban derogadas, pero avanzó sobre modificaciones de aspectos individuales principalmente del contrato de trabajo, que obviamente han tenido impacto, ¿por qué?